Es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, 12 en punto. Seguimos acá porque el señor Horacio Embón está demorado, está muy complicado el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Horacio siempre llega temprano, pero bueno, está demorado un ratito, así que lo aguantamos un rato. Mientras tanto, comienzo saludando al señor Pablo Varela. ¿Cómo le va, Varela? ¿Qué dice? Novedades de último momento, estaba hablando el vocero. ¿Qué tiene? A ver. Bueno, eso, una nueva reunión de gabinete hoy temprano, pero me parece que la semana va a estar centrada en estas dos grandes, o en estos dos grandes ejes en realidad, lo que sería el DNU, con toda una serie de desregulaciones de la economía, y lo que tiene que ver con, bueno, con desregular el Estado, algunos cambios en lo que tiene que ver también con las regulaciones laborales y demás, y el famoso paquete de leyes que ingresaría al Congreso para discutir algunas cuestiones más bien relacionadas con la fórmula jubilatoria, con ganancias y con otros aspectos que sí o sí tienen que pasar por el Congreso, y ahí me parece que La Libertad Avanza, el gobierno, Javier Milei, el presidente, estaba trabajando muy fuerte y muy duro en estos últimos días junto con Rodolfo Barra para ver exactamente qué pasa por el Congreso y qué no. Recordemos que el Poder Ejecutivo no puede legislar vía DNU en materia tributaria, en materia de lo que tiene que ver con legislación penal y en lo que tiene que ver tampoco con legislación electoral. Así que me parece que ahí también, de alguna manera, estarán las claves de por dónde vendrá estos dos grandes ejes o cuál será esa división. Pero bueno, también se espera que ese DNU pueda ser judicializado, ¿no? Porque me parece que la oposición tampoco lo va a aceptar así tan lisa y llanamente. Mira, yo ahí lo que creo es que, bueno, por eso lo explicó el propio ministro de Justicia, Cuneo Libarona, que es un penalista. Por eso hay un rol fundamental para Rodolfo Barra, ¿no? Un hombre que me parece que va a ser el encargado de discutir desde el Ejecutivo la validez de un montón de DNU. Habrá que ver, qué sé yo no sé hasta dónde llegarán y cuál puede ser la respuesta. Me parece que el gobierno de Milei va a querer aprovechar estos primeros tiempos, como decía un senador del PRO, a este presidente lo votó el 56% en segunda vuelta, cosa que después tenés la otra parte, Pablo. Yo siempre lo digo. Están las dos bibliotecas, ¿no? A mí mira, las dos bibliotecas, a mí me decía algún politólogo, creo que era Carlos Fara. Sí, Carlos. El primer tiempo efectivamente lo va a votar tenés que manejarte como si lo hubiese votado un 56%, que es el voto del balotaje. Pero después se van a acomodar las cargas y tendrás un presidente que va a volver al 30% original, que dependerá de cómo le vaya a él para terminar fortalecido, ¿no? A lo mejor llegás muy bien al primer turno de 2 años y sos otra cosa. Pero bueno, también es cierto que cuando, por ejemplo, te llegue acá el tema de la cuestión jubilatoria, que ya Martín Tetaz te dijo que no está de acuerdo con derogar nada. Así es. Cuando hay otros diputados que dicen que no comulgan con el cambio, por ejemplo, Stefani, digo, bueno, ahí creo que no te va a alcanzar el 56%. Eso no veo que pase, la verdad, la reforma jubilatoria. Sí, me parece Me parece que no veo que ese sea un intento que hagan por DNU, pero bueno, a lo mejor me equivoco, Varela. Sí, bueno, son todas cuestiones a determinar. Está claro que me parece que esa oposición que está dispuesta... Hay una oposición que le dice al gobierno, estamos de acuerdo con el déficit cero. Totalmente. Estamos de acuerdo yo creo que son 150 diputados. Son estos famosos 150 diputados, exactamente. Ahora, al mismo tiempo que les dicen el rumbo del déficit es cero, ¿no? Está muy bien. Ahora, no es a cualquier costo o por cualquier vía o por cualquier método. Vamos a discutir dónde tocamos y dónde no tocamos, porque obviamente estamos hablando de cuestiones muy sensibles. Las jubilaciones han perdido muchísimo en el último tiempo. Entonces,
derogar directamente la fórmula de movilidad jubilatoria para que después quede a discrecionalidad del Ejecutivo vía decreto los aumentos, me parece que es algo que lo que quede Juntos por el Cambio. Yo todavía ahí me es cierto, cuesta es cierto. hacer el chip, pero digo, el PRO, la UCR y esos espacios, Cambio Federal ahora con Miguel Pichetto a la cabeza, no sé si te vamos a poner. Parece que ahí... Es que yo creo que, mira, yo recién lo hablaba con Martín Di Natale, el tema de los jubilados es harto sensible. Primero porque son muchos, son 6 millones, 7. Segundo porque el 70% cobra la mínima. Y la mínima, Varela, la mínima es en este momento menos que lo que se cobraba en tiempos de Cavallo. Claro. En tiempos de Cavallo se cobraban 150 pesos y Norma Pla protestaba permanentemente y era una cuestión muy difícil de manejar para el gobierno del presidente Menem en ese momento. El reclamo de los jubilados era permanente. ¿Y qué pedían? Pedían una cifra que superara los 150 pesos. 150 pesos son $50 en ese momento. 150 dólares son 150.000 pesos, que yo creo que a lo mejor algún jubilado con la mínima está cobrando con un montón de bonos, pero no con el salario original, ninguno llega a 150. Claro, ¿no? O sea que si hace 20 años vos protestabas porque estaba mal, imagínate ahora, efectivamente. Sí, ahora la jubilación mínima va a quedar en torno a los 100.000 pesos. Claramente te queda más cerca de los $100. Exactamente. Por lo tanto, está claro que en ese contexto, además, no había un contexto inflacionario. Y claro, recordemos, totalmente. Y esa es la desesperación. ¿No? Porque acá es cierto que la actualización iba por debajo de la inflación. Pero vos sabías que cada 3 meses tenías un retoque a tu favor. Acá estás al arbitrio, si eso no se corrige, al arbitrio del Ejecutivo. Sí. Un mes que te dejan pasar son 10% menos de tu ingreso. Así es. Bueno, 10% digamos con la inflación de este último tramo del 2023. Si las estimaciones se cumplen... Son 20 y 20, en 2 meses tenés 40. Exacto, exactamente. Ese es un temazo, ¿no? Porque recién me estaban contando que va a haber anuncios de Petovelo, ¿no? En materia social. Y esa es la cuestión. Hablar ahora es como que estamos comentando el partido antes del comienzo, ¿viste? Que nos podemos equivocar todos. Porque algo tenés que inventar si vos tenés a jubilados con el salario deteriorado 2 meses en un 35%. ¿Qué haces ahí? Eso no lo podés controlar con un protocolo de piquete, ¿no? Sí. No sé cómo se hace eso. Esto es un tema que hay que ir viendo paso a paso. Yo no sé cómo esta transición, cómo se maneja, ¿no? Sí, pero ahí bueno. Vos mencionaste a Petovelo. Petovelo obviamente es la ministra de Capital Humano. Dentro de Capital Humano está la Secretaría de Desarrollo Social, que está a cargo de Pablo de la Torre, que es quien va a tener de alguna manera el vínculo, digamos, con los sectores más vulnerables de la sociedad. Y además está, si no me equivoco, en el organigrama, también está ANSES. Claro. Que estamos hablando, que es Osvaldo Giordano, que es un hombre que viene del esqueretismo, que fue que fue funcionario de Cavallo además. Claro, totalmente. Pero además de haber sido funcionario de Cavallo allá lejos y en el tiempo, fue hasta hace poco ministro de Hacienda de Juan Schiaretti y un hombre muy fiscalista. Totalmente. Muy fiscalista. Los cordobeses se distinguen, digamos, por esa visión. De hecho, bueno, fue un poco lo que le transmitió también Yarlor a Guillermo Franco. Es que la verdad, el no haber sido fiscalista de aquellos vientos, estos lodos, o de aquellos polvos, estos lodos, porque la verdad que yo creo que ahora hace falta un ajuste tan brutal, porque la verdad que hubo una mano muy poco fiscalista en mucho tiempo antes, ¿no? Ese es el problema. Es el problema. Digo, cuando dejaste correr y ahora tenés que hacer esto, que es muy complicado, y un ajuste que la verdad recién lo hablábamos con, es como una cuestión discursiva. Yo no creo que la verdad sea inminente una inflación del 15.000%. Pero bueno, el gobierno te instala esto y a partir de ahí te dice hay que hacer un montón de cuestiones y me parece que en mucha gente el temor al 15.000% me parece que, bueno, es un escenario donde un montón de medidas entran o se aceptan, me parece. Pero bueno. Sí, tenés además, a ver, es verdad lo que decís, 15.000% fue por lo menos el número, la cifra que
dijo el presidente en su discurso, digamos, ¿no? En el Congreso o fuera en las escalinatas del Congreso. Y después tenés lo que dijo en el live de Instagram o de TikTok, no soy usuario de TikTok, creo que fue Instagram, donde dijo que corría al 1% mensual, diario, perdón, el 1% diario la inflación y que eso te daba un 3.600, cosa que ya había dicho Manuel Adorni, el vocero presidencial, un rato antes en la conferencia. Ya en 3.600 es un Totalmente. numerazo que alcanza para asustar a cualquiera. Claro. Así que 3.600 o 15.000, está claro que el escenario inflacionario es muy difícil. Veremos si el gobierno efectivamente logra desarticular eso y pasa estos primeros meses de verano con una alta inflación para que después esa curva empiece a descender a partir de marzo, abril, mayo. Me parece que esa es la expectativa del oficialismo, ¿no? Por lo menos eso es de alguna manera lo que está circulando. Pero acá vemos en placa un proyecto que presentó el Bloque de la Libertad Avanza, cuya autora es Marcela Pagano, colega nuestra, que tiene que ver con repudiar... mira, esto es de ahora. Esto sí, es de la semana pasada en realidad, porque viste que el botellazo ese que le arrojaron a Milei... Pensé que era lo de Boca de ayer, pensé que tan nuevo. No, está bien. No. A ver, dale. Es lo que tiene que ver con el botellazo ese que por suerte no impactó en el presidente, pero que bueno, pasó un poco desapercibido el domingo de la Asunción y el lunes tomó un poco más de relevancia este episodio. Bueno, acá vemos un proyecto de repudio al ataque hacia el presidente Javier Milei. Los diputados de la Libertad Avanza presentaron un proyecto de resolución para expresar su más enérgico y sentido repudio al vil ataque sufrido el domingo pasado, hacia el presidente Javier Gerardo Milei mientras se dirigía desde el Congreso, es decir, desde las inmediaciones donde estamos ahora. Es el estreno de la Libertad Avanza en materia de proyectos, ¿no? Exacto, todavía no ingresaron los proyectos del Ejecutivo, por lo tanto, es, como decís, el estreno. Se presentó a mediados de la semana pasada. Acá vemos parte de lo que tiene que ver con los fundamentos. Esto, de vuelta, tiene la firma de todos los diputados del oficialismo, pero quien llevó de alguna manera la voz cantante fue Pagano. Esta situación es inadmisible. Las instituciones deben resguardar al presidente frente a los hechos de violencia. La construcción de la Argentina libre que impulsamos... ¿Hay acá algún cuestionamiento para la seguridad o interpreto yo eso? Porque cuando dice esto es inadmisible, las instituciones deben resguardar al presidente frente a los hechos de violencia, no sé, la verdad tal vez hay algún señalamiento sobre lo que pasó. Es un proyecto de resolución, no es un proyecto de ley. Obviamente creo yo que sí, que hay implícito, no taxativo, digamos, algún tipo de cuestionamiento, y de hecho más adelante vamos a ver en las placas que se pide, digamos, una resolución o mucha celeridad en lo que tiene que ver con la resolución de la cuestión, expresar su más enérgico repudio de vuelta a la violenta agresión perpetrada contra la integridad física del señor presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, y su comitiva el día de su asunción durante su paso desde el Honorable Congreso de la Nación hacia la Casa Rosada. Y en la siguiente placa vemos que por cuanto tan inadmisible conducta potencialmente lesiva para con la máxima autoridad de la nación y otras personas comporta un intolerable ataque y agravio al sistema democrático, y acá esto que te mencionábamos recién, solicita a las autoridades judiciales competentes una investigación seria y esclarecedora de este bárbaro hecho que tuvo como víctima al señor presidente de la Nación y al equipo de personas que detenido el responsable, ¿no? Esto fue antes de la detención, lo detuvieron en la Puerta de Crónica, si no me equivoco. Así es, sí, en la Puerta de Crónica. Mira, no recuerdo ahora el nombre creo que es absolutamente compartible esto, pero me parece también que es bueno lo que los otros días le preguntaban a Pepe Mujica hace un tiempito. Le preguntaban a Pepe Mujica por el cambio, porque había ganado en Chile, había ganado Boric, porque había ganado Alberto Fernández y había algunos sectores, si querés, progresistas retornado al poder. Le preguntaron justamente al expresidente uruguayo si esto significaba que había un regreso del progresismo. Y lo que dijo Pepe Mujica dice, no, saben que hay es voto en contra. La gente en toda Latinoamérica, y creo que casi todo el mundo, está muy enojada, entonces te vive votando en contra. Y este es el marco de lo que pasa con los dirigentes, me parece. Hay que entender que es un espíritu de los tiempos. Exacto. Le pasa a cualquiera permanentemente. Entonces, bueno, cualquier exposición es factible. Está mal, pero me parece que, fíjate lo que pasó en Chile ayer, ¿no? Donde había una constituyente
que era muy conservador y la gente le votó en contra. Y cuando la presentaba Boric, le votaban en contra a Boric también, ¿no? Sí. Y acá, bueno, hay un presidente que asume hace una semana y recibe insultos. La gente está incómoda con todo. Y es una característica de los tiempos. Es interesante porque es un voto no. Claro. Un voto negativo y no tiene que ver con tal vez parámetros más como lo ideológicos. otro. Yo te voto. Como lo que hemos visto a lo largo del siglo XX. Yo te voto. Bueno, cambiame la vida mañana. Bueno, mira, no puedo, no vos cambiame la vida mañana. No es así, pero bueno. No, claramente no es así. Claramente no es así. Antes te hablaban, te acordás, de los 100 días, después de los 30 días, es así. Y ahora 24 horas. Bueno, efectivamente. Vamos a ponerle. Sí. Así es, sí, es lo que está sucediendo. No hay, viste, una cuestión pertenencia partidaria, te doy tiempo, es una cuestión muy libre, puse mucha confianza, no me defraudes y necesito ver los cambios mañana. Bueno, pasa así. Bueno, va a ser difícil. No, claro. Va a ser difícil. No, claro. Bueno, ahí está el señor Horacio Embón. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo va? ¿Qué pasaba en la calle ¿Qué haces, Embón? pibe? ¿Cómo ¿Qué te va? dice? A ver, se suicidó una persona en la línea B, se tiró a las vías. Sí. Todo Buenos Aires, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ¿Cómo va? les va? Muy bien. Le metemos la polenta, la energía necesaria. Claro. Y tomamos el colectivo, que el otro, Exactamente. lamento por aquel que ya no tiene esperanza. Claro, pero vamos a por la Ahí positiva. lo dejo. Gracias por el aguante. De nada, ¿eh? Salgo por acá, Por acá. Chau, Mira, Horacito. ¿quieres acompañar? Chau, Vení, Pablo. es por acá, vení, por acá. Ahí está la puerta, pero a veces entra. Chau, lindo. ¿Qué pasó? Hay que estar sentado en la Veractriz. ¿Qué haces? ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿Sabes lo que yo hice para estar acá? Además de voluntad, un montón. ¿Cómo les va? Buen día. Un país complicado. Complicado. ¿Cómo le va? ¿A usted bien? Ok. Complicado. Todos los títulos que tienen que ver con la Cámara de Diputados están saltando por todos lados. Sobre todo interpares del partido oficialista. ¿Qué pasó? Bueno, Ahí lo estaba leyendo a Tetaz, Es decir, vamos todos juntos, pero vamos a ir poniéndote algunos reparos. Sí, estábamos charlando justamente eso. Lo estaba escuchando porque estos cachivaches, mientras estás en el colectivo y qué sé yo, los venía noticiando. Por lo menos te permiten escuchar. Tal cual. Me parece que el oficialismo tiene una parada brava acá en el Congreso, porque como dijimos muchas veces, no tienen los números para imponer una mayoría. Veremos finalmente qué es lo que ingresa y lo que no ingresa. Otro de los puntos que está en el tintero y no mencionábamos con Pato recién es la reforma política, o mejor dicho, avanzar en la eliminación de de las PASO, e imponer un sistema de boleta distinta para votar. Pero eso es para un rato largo. Eso es para un rato Pero largo. vos fijate, el modo Boca, y olvídate de los actores, y más o menos, ha demostrado que cualquier historia interferida por, comillas, la justicia, aunque sean amigos, a veces gana la verdad. Claro. Gana la realidad. No, ustedes son muchos. ¿Cómo somos muchos? Pero no, ustedes somos muchos. Che, vos que sos mi amigo juez, clavale ahí y decile que no es así. Dice la fuerza que ustedes no pueden. ¿Cómo que no podemos? Organícense de nuevo. Una semana. Muchachos. Sí. Igual las PASO queda. Hay No, que atender por supuesto, historias Primero está emergentes. ganancias, jubilaciones. Estamos a menos de 24 horas de un temporal brutal, donde Bahía Blanca, y ahí va nuestra solidaridad, primero con los familiares de los muertos, y luego con un país, es casi un paralelo sinónimo, cuando viene todo. Si vos tenés algo robustecido, te bancás el temporal. Hay mi querido Club Atlanta, que le costó un montón armar un tinglado y una cancha, me lo acaba de mandar alguien que tiene muchas responsabilidades. Y mi querido amigo Sebastián Weinreich, que es fana como yo, Sí. se dio todo vuelta. Entonces, en un país donde no hay un sope, es un tema. No, es un golpe. Es un tema. Es un Sobre golpazo. todo para aquellos que Golpazo. menos tienen. Totalmente. Sobre todo para aquellos que menos tienen. Totalmente, sí. Bueno, estoy viendo. Vos vas a comunicar el comunicado del presidente.
Sí, recién estuvimos repasando eso con Pato, que es un proyecto de resolución que presentó La Libertad Avanza la semana pasada. Ok, pero vos sos Pablo, Exacto. sos dueño de tu verdad. Así Mirá es. quién vino. Es que, Yo ¿quién puedo vino? saludarla, señor director, la señora Cotti. Buenas. Pero en la formalidad, ¿me permite? Que hizo lo imposible. Cuando nos encontramos recién para tratar de cablearnos, ella también viene en subte. Y la desgracia de esta persona que se quitó la vida, uno es en multitud. Yo estaba leyendo un libro de Muli, de Hart y de Neri, y después les voy a contar quién es Tony Neri, que falleció a los 90 ayer. Cuando vos sos multitud, sobre todo en una ciudad, a algunos se les hace tarde, pero te detenés un minuto a ver qué le pesó y qué le pasó a ese individuo. Bueno, también estaba complicada, pero mirá qué bonita. Pero aquí Yo me estamos. empapé, tiré el saco y el piloto. Bueno, ¿y qué trajiste? Bueno, vamos a repasar un poco qué es lo que está pasando actualmente con el impuesto a las ganancias y repaso de cómo también fue el recorrido acá en el Congreso. No se entiende mucho. No se entiende. No, usted la entiende un montón. Sí. El propio presidente, hasta hace un rato diputado, dijo yo estoy de acuerdo. Sí. Ahora las circunstancias lo lleva a decir con su equipo económico, mirá, por ahí no, pero los laburantes que han hecho horas extras, que trabajan Claro. feriados, que trabajan en actividades que requieren una hora más y en el monto total. Ahí yo tengo 2 compañeros que estaban haciendo feriado que quieren hacerlo. Viene Navidad y Año Nuevo. Y yo fui testigo a un fulano que tiene la responsabilidad. Yo los voy a trabajar, así puedo recibir lo que Un poco corresponde. más, claro. Un poco más, un poquito más. Y ayer me dicen, Horacio, ustedes se organizaron y yo voy a trabajar y no voy a tener mi recompensa. Entonces, de más a menos, es un tema. Sí, bueno, Coti nos va a contar un poco el recorrido, veremos también qué suerte tiene, porque ya los bloques de la oposición me parece que alertan que no van a acompañar fácilmente y sobre todo además No, porque- hay un reclamo fuerte de los gobernadores que el martes, Por es eso decir, la mañana, reunión de mañana es fundamental. exacto, Mañana es martes. ¿por se qué? reúnen con el presidente en Casa Rosada, con Guillermo Francos, Ah, yo obviamente. eso no lo sabía. A ver, Sí. ¿quién se reúne? Javier Milei, el presidente, Guillermo Francos, ministro del Interior, con los 24 gobernadores. ¿Con los 24 gobernadores? Ah. Ya. Bueno, ayer el presidente fue con su ministro de Defensa a solidarizarse Sí, con Bahía Blanca, con familiares y con los daños. Y no les dejó, desde el Estado Nacional, él es la representación del Estado Nacional, no solamente una moneda, la posibilidad de que alguien se recupere, porque esos daños tienen tiempo para recuperarse. Bueno, contanos, Coqui, a ver, ¿para dónde pensamos o cómo lo pensamos? Bueno, Horacio, Pablo, algo anticipábamos, la reunión de mañana definitivamente es importante en función de las decisiones que se tomen adelante conjuntamente y a partir de también las definiciones que tome el Poder Ejecutivo Nacional. Sabemos en una semana donde se esperan definiciones para en varios sentidos. Es decir, por un lado, todavía no está el llamado a sesiones extraordinarias, algo decía hace un ratito Pablo en el comienzo del programa, de la emisión. A partir del llamado a extraordinarias, por supuesto, también queda atado, ¿no?, ese llamado al paquete de medidas que pasarán por el Congreso, cuáles definitivamente se tomarán esas decisiones a partir de decretos de necesidad y urgencia. Y dentro de lo que fue, a priori, era un trascendido, que luego fue confirmado, ¿no?, a partir de declaraciones de referentes y funcionarios de La Libertad Avanza la semana pasada, el tema de volver hacia atrás con la eliminación de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Es un tema del que hemos hablado mucho este año porque fue parte de la campaña, formó parte de la campaña aquí en el Congreso de la Nación. Es decir, fue inicialmente un anuncio hecho por el ex ministro de Economía y que también era candidato en su momento a la presidencia, Sergio Massa, que por decreto
decidió anunciar esta medida y luego de algunas entrevistas periodísticas y algunas declaraciones públicas se decidió entonces desde el Ejecutivo de ese momento, el exoficialismo, enviar el proyecto al Congreso de la Nación. Fue un proyecto que se trató de manera muy rápida, con mucha velocidad en el Congreso y que incluso fue en septiembre, a fines de septiembre de este año, cuando finalmente se logró la sanción de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Un proyecto que, como decíamos, ¿no? A raíz de que Sergio Massa había tomado la determinación de poder utilizar, ¿no?, los instrumentos por parte de la cartera que manejaba el Ministerio de Economía del Ejecutivo, que se tome esa decisión hasta diciembre, pero la ley decía que esto iba a regir a partir del año 2024. Por eso es que cuando a la hora de escribir las placas pusimos regiría a partir de 2024, porque estimamos y entendemos a raíz de las distintas declaraciones que se dieron que hay muchas posibilidades de que efectivamente se vuelva para atrás, se derogue esta ley y que entonces no sea efectiva a partir del año próximo. ¿Qué decía este proyecto? Bueno, decía que se creaba un régimen cedular por el cual solo iban a pagar los contribuyentes de mayores ingresos. ¿Y qué es mayores ingresos? Bueno, se estimulaba un monto que estaba atado justamente al salario mínimo vital y móvil. Era de 15 salarios mínimos vitales y móviles que iban a actuar de esta manera como un mínimo no imponible. Esto fue entonces lo que se trabajó durante 2 semanas, si no recuerdo mal, en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como también en el Senado, donde finalmente tuvo su sanción definitiva. Sí. Y que no sé si recuerdan que de hecho salió el exministro de Economía, Sergio Tomás Massa, a las afueras también del Congreso de la Nación a justamente festejar, ¿no?, sí, la sanción de esta ley. También hubo, creo, festejo en el Ministerio de Economía, ¿puede ser? Pero bueno, no importa. Sí, rodeado con referentes gremiales, hubo como una victoria. Yo digo, a todo esto. Era 1.770.000 el piso. Exacto. A todo esto, los trabajadores judiciales siguen sin pagar. Los trabajadores judiciales... Antes incluso de la sanción. Antes de la sanción. No te digo Corte Suprema, jueces y qué sé yo. Por eso, sí, quien se opuso acá, ¿cómo se llama? Que estaba... Vanessa Silevi. Vanessa Silevi, sí, que es una dirigente muy comprometida desde lo gremial. Citraju. El gremio, Citraju. ¿Citraju quién? ¿Citraju quién? Citraju es el gremio que ella conduce. ¿Qué es Citraju? Sindicato de Trabajadores Judiciales. Exacto. ¿Quién inventó la sigla? Esas son hermosas. Esas siglas, yo me pregunto lo mismo. Sindicato de Trabajadores Judiciales. En Salta, por ejemplo, hay 4. Citrasa. No en la capital. Bueno, sí. Citrasa. Claro. ¿Qué dijiste? Citrasa, claro. Citrasa. Fue Pablo, ya está. Ya sabemos a quién llamaron para que tenga creatividad. No, Pablo. No, estoy con un brainstorming total. Storming. No te digo. ¿Usted sabe lo que es? Storm. Me irritaba mucho la frase brainstorming. Hasta que la adoptaste. Pasa que usted no estuvo... ¿Usted estuvo en una mesa internacional de periodística? No, internacional no. Entonces, cuando... soy muy de cabotaje. Yo soy igual... Sí, total. Total. Bueno, por favor. Bueno. Total. Decíamos entonces. ¿Qué tiene una cosa? Sí. Total. Bien. Si pasamos a la próxima placa, vamos a poder ver. ¿Se te cayó algún árbol a vos? Mencionábamos, ¿cómo? Cercano, ¿se te cayó algún árbol? Sí, en la esquina de mi casa. Yo digo, y este es un mensaje, dame cámara 2. Vos que querés tanto el cemento, Pepe Cemento, los árboles no toman agua de arriba. Los árboles toman agua desde sus raíces y se nutren para después transformarla en toda la maravillosa biología natural. Han hecho un desastre. No les importa un carajo, 2 más 2, 5. Siempre. Un desastre. Se cayó un árbol, ¿viste el viento? Los árboles están secos. Secos. Han tapizado sobre tapizado. Y como si esto faltara poco, vos que no estás viendo en todo el país. Pero, por ejemplo, en barrios de Buenos Aires, Palermo, todo bien, sobre el cemento, como necesitan facturar 4 o 5 mesitas, pusieron otro sobre cemento.
Y yo no puedo estacionar. No, no, no tenés que estacionar. ¿Te acordás cuando yo era pibe? Hacia ayer, igual que Luisito, que se acuerda, había adoquines. Pero salta todo el auto. El adoquín, entre piedra y piedra, se filtra el agua. ¿Sabías eso o no? ¿Te acordás? Sí, 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 obvio. Y bueno. Entonces, estamos complicados. Pero, Fashion Week, Brainstorm, E impuesto a las ganancias. impuesto a la ganancia. Y todavía me quieren cobrar lo que laburo. ¿Qué decían que no debe existir el impuesto al trabajo? El trabajo no es ganancia, era la Claro, frase esa usada es. o fue la No, frase pero esos usada. son todos los laburantes. Fuera, laburante. ¿Cómo laburante? ¿Cómo laburante? Alguien que, por ejemplo, bueno, voy a poner ejemplos de actividades, claro, porque está representado por... Cuando vos es horas y horas arriba de un vehículo, en una fábrica, donde se trabaja 24 por 24, es un tema. Bueno, acá mismo, yo lo he escuchado, acá, al doctor Goyán, diputado de la Nación. No, viste que no hay no, yo voy al hospital y sábado y domingo no hay médicos. Y no, porque esa quinta guardia, ese quinto día, le sumaban el salario y después lo tenías que pagar. Un médico. No el pibe que ahora está arriba de un camión, mientras los otros están haciendo negocio inmobiliario, tratando de cortar el árbol para llevárselo a algún lado. Complicado el planeta, ¿no? Sí, bueno, de hecho esto que decís, Horacio, está bueno aclarar lo siguiente. El proyecto que vos mencionás, del que hablaba Daniel Goyán, tenía que ver con justamente el impuesto a las ganancias que pagaban a partir de la quinta guardia, como vos bien decías, pero fue un proyecto que se sancionó antes de este que estamos mencionando ahora. Yo ya lo sé. No, pero por lo eso pongo digo, en referencia, no, porque el camionero... no, claro, lo que Momento, digo... el camionero se va hasta Brasil y de vuelta, está 15 días arriba y le pagan por eso. Está solo arriba de la cabina. No, porque No, el camionero. ¿Se entiende? Por ejemplo, para poner una actividad. Sí. No, lo que decía es que es muy importante conocer la letra chica de lo que vayan a ser las modificaciones que se envíen al Congreso, como para saber si, por ejemplo, se modificaría únicamente la eliminación de la cuarta categoría o también se sumaría algo vinculado a lo que decíamos de las guardias médicas. A priori, al ser dos proyectos por separado, deberían derogarse por separado. Pero bueno, es importante por eso conocer en detalle cómo van a ser efectivamente cada una de estas iniciativas para saber a qué se va a modificar, ¿no? A qué trabajador y trabajadora le llegaría esta modificación o no. Solamente eso, digamos, en cuestión de qué importancia, qué grado de importancia tiene conocer los detalles de, en este caso, cada uno de los proyectos. Decíamos entonces que el gobierno nacional lo que busca es revertir justamente los cambios que se realizaron en el impuesto dentro del paquete de medidas, ¿sí?, que se va a implementar. Se espera, digamos, todavía hay falta de información respecto de cuándo van a llegar y sí hay algunas especificaciones respecto de parte de estas medidas hechas la semana pasada por el ministro de Economía, y justamente una de ellas va a ser el envío al Congreso de un proyecto para dar marcha atrás en las modificaciones que se realizaron en ganancias. Esto que fue a priori, decíamos, ¿no? Hablamos de un trascendido, en realidad fue un off que se hizo con algunos colegas, luego se publicó, se confirmó por el Ministerio de Economía. ¿Cómo? ¿Quién se lo dijo? El off me parece que fue en el Ministerio de Economía. O sea, fue un off con Economía con algunos colegas, luego se confirmó públicamente. ¿Qué fue, el propio Caputo o alguien cercano a él? Eso no lo sé. No sé si Caputo. Pablo lo sabe. Yo entiendo que sí, pero no lo tengo confirmado. En la próxima placa vamos a poder ver también que básicamente se confirmó después con la vocería, ¿sí?, a partir de la información conocida. Luego Manuel Adorni lo confirmó también en una de sus conferencias de prensa y lo que dijo fue que básicamente se trataría de buscar que sea por el menor tiempo posible, el menor plazo Claro, una posible. Hoy especie está de previsto puente que hable. temporal, ¿no? Hoy está previsto que hable la señora Portobelo.
A las Portobelo es 15, Petovelo. Petovelo. Sí. Hoy está previsto que hable la señora Petovelo. Seguramente haciendo referencia a algunas cosas extraordinarias que pueden llegar a pasar vinculadas con recompensas y otras cosas, digo, Claro. o bonos o qué sé yo. Sí, ya se había anunciado un bono de 10.000 pesos para los beneficiarios del plan Potenciar, creo. 300% este fin de semana aumentaron los alimentos. 300%. 300%. Tranquilo, Y- Tranquilo. Sí, y el viernes pasado había circulado como la primera foto de lo que es el equipo de Capital Humano, con Petovelo, con Pablo de la Torre, con Torrendel, que creo que es el de Educación, y con Yacín, que es el de Trabajo, y con Fabián Peredochnik, que va a ser el jefe de gabinete de ese área. Y se estipulaba que justamente iban a estar estos anuncios, que me parece que tienen que, bueno, ir en línea con mejorarle los ingresos, la cuestión Todo para anunciar la alimentos. Yeluca. Y es lo que no se sabe y lo que no hay precisiones, pero está claro que algún tipo de recomposición tenés que tener, sobre todo después de los Ayer me anuncios de la dijeron, devaluación. Ayer me dijeron, Y bueno, cómo viene corriendo la inflación, ¿no? al Sobre todo en alimentos. presidente de Ucrania se le envió en cuestión de guerra, con todo lo trágico que significa la guerra, un barco con medicamentos y 2 helicópteros sanitarios. Sí. Argentina le da, vos, yo, Argentina le da, el nombre, por supuesto, del Ejecutivo. Ayer a Bahía Blanca no bajaron nada. Entonces, ¿me decías, Coti? Sí, te decía que el vocero presidencial confirmó entonces esta información la semana pasada y dentro de lo que fue parte de su discurso de conferencia dijo cualquier corrección al alza de impuestos, como en este caso de ganancias, va a ser primero de cortísimo plazo, es el telón para lo que viene y siempre vamos a hablar con la verdad y ser los primeros que cuando haya un aumento en algún impuesto, que en el cortísimo plazo lo corrijamos y lo volvamos al estado anterior, es decir, bueno, en este caso para coincidir justamente con la decisión tomada por la Libertad Avanza a priori en el Congreso de la Nación de apoyar, ¿no?, la eliminación de la cuarta categoría. Si seguimos repasando vamos a poder ver más información respecto de lo que es esta eliminación. La eliminación de la eliminación, no, bueno, la reversión, ¿no? Claro. La vuelta a... La marcha atrás, Exactamente, la marcha atrás en la eliminación de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias. Ya hubo algunas respuestas a estas declaraciones y fueron en parte por quienes apoyaron en su momento esta iniciativa y esta decisión. Es decir, la CGT y la bancaria ya emitieron comunicados en este sentido. En el caso de la CGT era un comunicado un poco más completo respecto de que no era exclusivamente sobre impuesto a las ganancias, sino que hablaba en general de las medidas económicas anunciadas por Luis Toto Caputo y dentro de ellas mencionaba obviamente el tema de la marcha atrás en la eliminación de la cuarta categoría. En el caso de del comunicado emitido por la bancaria, sí hizo muchísimo hincapié en este tema y se refirió con mucha especificidad a esta marcha atrás y en parte de lo que fue este comunicado decían: daremos la lucha como siempre la dimos porque reafirmamos que el salario no es ganancia, esto que decía Horacio, ante quien sea, donde sea y cuando sea, nos declaramos en estado de alerta y evaluaremos desde los cuerpos orgánicos de la asociación bancaria los pasos a seguir. Es decir que, bueno, ya manifestaron definitivamente su postura, su posición ante esta Te digo, decisión. volviendo a las puntas de la vida, todo trabajador se merece lo que corresponde en paritarias, negociar con esto y qué sé yo. La diferencia es tan grande, y han quedado tan rezagados. Una maestra o un profesor, doble turno, o doble jornada, como se dice, y haciendo todo el recorrido en diferentes escuelas, más o menos en estos días que están corrigiendo exámenes, tomando exámenes, y después lo tenés y se te diluyó en la mano y además te muerden con esto. Es un lío, me parece inmerecido, qué sé yo. Pero bueno, y estamos hablando, digo, de trabajadores formales, porque la CGT Sí. son Sí, trabajadores representa formales, sí, el universo de lo que trabajadores se dice formales. trabajadores en blanco. Claro. Así es. Aquel que se sube al tercer andamio,
Bueno, hoy llueve, qué sé yo. Hoy no cobra. Te subiste al andamio, cuando bajaste, cobraste. O te pago en la semana. Pero llueve, no cobras. Porque la libertad es la libertad. Entonces, es un mundo complicado. Un mundo complicado. Sí, y además me parece que augura un primer punto de conflicto con los sindicatos que hasta acá se habían mantenido, digamos, como a la expectativa. Que va más ¿no? allá del 19, 21, 21. Sí, sí, va más pues allá son del organizaciones 19, 20. sociales, el aniversario, qué sé yo. 19, es 20, otro tema. El 20 marcha más que nada, me parece. ¿Para las qué bancarios? organizaciones. ¿Para qué bancarios? Te diga, bueno, cautela. Si nos sentamos a hablar, y si nos sentamos a hablar, Sí, de hecho el comunicado de la bancaria es bastante duro, ¿eh? Si nos sentamos- De hecho, que en vos sabés que comparación estoy con el de la empapado. CGT me parece que es bastante más contundente. estoy empapado. Tengo todo el pantalón mojado. Llueve un montón en Buenos Aires. Un montón. ¿Vos te mojaste mucho? No tanto, pero porque agarré paraguas antes de salir. No, yo tengo mi capote. Cuando era chiquito me habían comprado un capote, un bote. Caminaba a 10 cuadras para el cole. Nítidamente me acuerdo de eso. ¿Sabe quién cumple 80 años hoy? Un capo. Keith Richards, de los Rolling Stones. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Hoy mi papá cumple 79. Uy, vamos a felicitarlo. Sí, ¿Cómo claro. se llama tu papá? Edgardo ¿Y apellido? Varela. ¿Solo Varela? Sí. Solo Varela. Piazzi era el ¿Dónde nació apellido. tu papá? Caballito. Y bueno, caballito. Me lo dijo medio tanguero. Ah, bueno, caballito, papá. ¿Y está bien el viejo? ¿Está entero? Está entero. Está entero. Está entero. ¿Vive solo? No, con mi madre. ¿Cómo se llama tu mamá? Adriana, Le habrá dado un beso hoy temprano. seguramente. Saluda a tu papá. Viejo, beso grande, feliz cumpleaños, te quiero mucho. Ahí está. Ya con eso. Atenti. Con eso solo no lo arreglás. ¿Eh? No, a la noche tenemos cena. Ah, perfecto. ¿Fuiste al súper? Todavía no. Todavía no. ¿Lo va a preparar Adriana o lo vas a preparar? Adriana. Está bien. Yo caigo. Seguramente cocinará algo que le guste a él. Seguramente. ¿Qué le gusta a tu papá para comer? Ah, morfa de todo, el viejo. Pero morfar es metido. ¿Qué le gusta comer? Y... De Adriana, naturalmente. Sí, no, morfa literalmente de todo. Ah, qué sé yo. Es un glotón. Sí, morfa mucho. Bueno, ya en los 79 tuvo la ventaja. Salud, Edgardo. Feliz cumpleaños. Bueno, ¿cómo seguimos también, Milonga? Cerramos con la información, el repaso de cómo fue la votación en la Cámara de Diputados, ¿sí? Para saber también cómo fue ese momento. Sabemos que fue la media sanción aquí y luego se giró al Senado. La iniciativa salió con 135 votos a favor de el Frente de Todos, que en ese momento había tenido una sola ausencia, 3 votos de La Libertad Avanza, es decir, de Villarruel, Milei y Píparo también. Identidad Bonaerense en este caso tuvo 2 votos afirmativos de el Topo Rodríguez y también Camaño en su momento. Tuvo los 2 votos del Partido Socialista, tuvo el voto de Natalia de la Sota por parte de Córdoba Federal, también los 4 votos en ese entonces del Frente de Izquierda Unidad junto con el Partido Obrero. Los 2 de Juntos Somos Río Negro, el Frente de la Concordia Misionero y también de los 2 en ese momento gobernadores electos, ahora gobernadores en ejercicio, Rolo Figueroa y Claudio Vidal. Pero cachito. Sí. Pero cachito. Hay una cosa rara. Digo, ¿Córdoba Federal es Schiaretti? No. Sí. Sí, Digo, hoy no cogobierna, pero tiene algunos hombres de Schiaretti en el universo del partido oficial hoy. El partido Así es. gobernante, no el partido oficial. Así es. El partido gobernante. Entonces no es casualidad que esta gente haya votado en contra. estaban divididos igual ahí. Vos tenés a De la Sota, que votó a favor, y tenés a García Aresca y a Gutiérrez, que votaron en contra. Digo, Randazzo, ¿qué pasó a Randazzo? ¿Qué pasó a Randazzo? ¿Qué sé yo? Porque no era así cuando era funcionario. No sé, algo pasó. ¿Qué sé yo? Cada uno con sus convicciones va donde puede, es un hombre joven. Pero quiero pensar otra cosa. De la Sota, Camaño, el Topo. De todos aquellos 135. Sí. Por ejemplo, Camaño y el Topo no están. No están más. No están. ¿La señora de la Sota está? Sí. Sí.
Juntos Somos Río Negro, que no tiene Tiene nada que uno ver sí, con uno Juntos no. por el Cambio. No. No. O sea, Hay no. un dato que quiero contar, No, no. preguntar, No. ustedes que saben y están acá. El día viernes, Martín Lustó, hoy senador, Sí. fue consagrado presidente del radicalismo. Así Sí. es. Todo el radicalismo, ustedes que lo conocen, tanto en diputados como senadores, el radicalismo, ¿se alinean con este hombre? ¿Con Lustó? ¿O tienen reparos? Los radicales siempre tienen sus internas, ¿no? Hay sectores que... A ver, ¿Lo fue- consagran por unanimidad o hay sí, alguien es como no? que bueno, sí, dale, es unánime, pero después están los ¿Es un qué? rumores. No, me mata este tipo. No. Ahora vino con el anime. No, unanimidad, ¿qué dije? Unánime. No, dijiste anime, dibujitos japoneses. ¿También va por ahí vos? No, cuando uno ve la composición No me contestó, de ¿no? las autoridades... No, ¿Vos no, tenés no. revistas anime? No. No. La verdad que no. ¿Te entretenés con eso? No, para nada. Ah, bueno. No, cuando uno ve la composición de cómo quedan las autoridades, uno ve que hubo unanimidad. No O acordó unidad, con el, no, o no acordó acuerdo. con el amigo de Félix, Morales. Con Morales sí, pero por ejemplo, Valdés y Cornejo, y no sé si están Ese es tan correntino y conformes. mendocino. Sí. ¿No están de acuerdo? Es como no tuvieron los números para Que imponer es un otra ni, decisión. Es un ni. Es un ni. Es un ni. Es un ni. Pero Lo no soy tiene yo nadie. el ni. No, Es yo te ellos. estoy hablando, porque No, somos no, está claro, periodistas. está claro. Ah. Entonces, ¿Y para qué sirve el Partido Radical así como está constituido si entre ellos no se ponen de acuerdo? es una buena pregunta. Yo creo que... Va que a el ser radi- inolvidable, sí. Yo creo que el radicalismo le falta hace tiempo un liderazgo nacional. Un liderazgo nacional. Exacto. Nacional. Pero termina porque hay finish. Ya Bueno. finí, Horacio, los Bueno. 103 votos en contra, que en parte lo estábamos Bueno. repasando recién en cada uno, ¿no? De cómo Claro. fueron las votaciones divididas. Y otros se fueron a otras no Arabia tanto. Saudita. Sí. Pero, ¿por qué ayer le decían a Ibarra que no te votó Ibarra ni tu vicepresidente? Es un tema ese, ¿no? Es un tema, ¿no? Sí. Es un tema. Bueno, pero es un tema, ¿no? Yo agrego lo siguiente. que- ¿Sobre esto? Sí, el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable. Ah, De eso. ahí que la por eso reunión de De mañana es mañana, importante. muy importante. Qué datazo que Y es de eso, ahí me parece también la cuestión, por ejemplo, de los cordobeses Ujú. votando en contra. ¿no? Ahí va. ¿no? Bueno, Sí, sí, tal cual. Más allá de que pues, prendo el celular y aparecen 10 fotos con gente que del subte íbamos al colectivo y al colectivo otro colectivo, con un montón de gente. Nos sacamos fotos. Hice 3 programas arriba del colectivo. 3 programas. ¿Ustedes sacan fotos con la gente? La gente dice, uy, Coti. ¿Le dicen eso? Obvio. Sí. No, ahora sí. ¿A vos te dicen? A mí Vale, todo el de tiempo. TV, claro. Gonzalo, Piropos. vamos, dale. Chao, dale, vamos. Hola Horacio, placer saludarte a vos, a Igual Coti, a para Pablo mí, y a no toda la sabés gente que nos cuánto. está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Qué bueno, Horacio, Qué me alegro bueno. mucho que te alegres por este móvil. ¿Fuiste a Mar del Me encanta, Plata? Me encanta, arrancando la semana. ¿Fuiste a Mar del Plata? No, voy a ir para Año Nuevo. No fui, para Año Nuevo voy a Porque ir, no te Horacio, alcanzó, para vale Año 40 Nuevo. lucas el micro. 40 lucas vale el micro. Qué suerte que Bueno, el viajaste. otro día te cuento, Horacio, un dato. ¿Qué dato me vas Te voy a dar un contar? dato. El otro día fui a sacar el pasaje de ida nada más para mi pareja y sacamos pareja, dice. para ir a Mar del Plata en boleta, en Boleta, boletería, sí, perdón, boleta, porque boleta en caminando. Retiro ¿Qué dijo? Empezamos con de 30% de descuento en boletería. Así que hicimos ¿Cómo, 3 cómo? Para cuotas que eso me de interesa. 10.000 pesos. ¿Cómo dijiste? Bueno, Empezá por de eso nuevo. decía, en la boletería en Retiro Sí. fui a sacar los 2 boletos Sí. para ir. Solamente para ir de Buenos Aires a Mar del Plata, porque la vuelta ya la tenemos en tren. Sí. Saqué 2 pasajes, te hacen el 30% de descuento en boletería, o por lo menos esta empresa me lo hizo, Sí. pagando en efectivo o con transferencia. Sí. Y nos costó 30.000 pesos, que hicimos en 3 cuotas de 10.000 pesos Está cada todo uno. bien. 30 lucas cada uno. No, 15 cada uno. Ah, mirá qué piola. Pero eso porque pasaste por Por eso. boletería. Porque pasé por boletería y está tal bueno vez, eso. Horacio, puede ser que sea que fui la semana pasada. Ah, no, olvidate. No Otra me acuerdo si fue el lunes o Argentina. martes. No, Tato Bores, yo Igual. lo vi el domingo a Tato Bores, no.
Le pedía Bueno, cosas pero a igual, Álvaro ojo, que Alzogaray. A mí me parecía. ¿Vos viste Goodbye Lenin? No, Sí, ¿no? sí. ¿Usted, Mabel, vio Goodbye Lenin? No, Horacio, no la vi. No la vi. Creo que no la vi, porque soy de mirar muchas películas. No, pero de Goodbye otros Lenin. tiempos. No, usted es Goodbye Lenin. No. Goodbye Lenin. No. ¿Se la Y bueno, cuento? Horacio, ¿Se la pero puedo yo igual contar en un también, ojo, que minuto? fui- ¿Se la puedo contar? Tiene el privilegio Sí, que le claro, cuente en un obvio. minuto una película. Sí, claro. Minuto en el aire, A ver, ya. por favor. Espero que no Ya. venga uno de mis nietos. Vio lo que le pasó el otro día a la señora con Guido Casca, ¿no? La No, señora ganó tremendo, como Horacio, un montón de tremendo, millones de chico. mangos. El nene, Ah, 13, 14 3 años, millones. se le abalanzó, la tacleó, la tuvieron que 3 mandar al millones. hospital. No era así, nene, bueno. Sí, increíble. ¿Ustedes por qué no ven Guido Yo lo vi Casca? yo. Bueno, escúchame. Está perdiendo los segundos. No estoy perdiendo Horacio. nada, ni los dientes, ni la ortopédica. Escúchame, Goodbye Lenin. Cae la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética. Sí. Una militante importante del partido y qué sé yo, no se siente bien y entra en un sueñito. En un sueño. Sus hijos ven en el televisor todo lo que pasa y dicen, si mamá vuelve a ver esto, si ve esto, se nos muere. Entonces conectan el televisor, lo que era una videocasetera, un DVD, qué sé yo. Y le pasan cosas que pasaban cuando estaba Stalin, cuando estaba Lenin, cuando estaba Khrushchev. Sí, sí. Entonces todo vivía en un sueño. Ella creía lo que miraba. Y en la calle pasaba otra cosa. Es lo que le pasó a usted. Usted Claro. está mirando la película de la 30 lucas. No, Horacio, ojo, Sí, que yo ojo igual por fui ojo, con, ojo al cuadrado, No le digo ¿eh? con el... No, bueno, pero no fui con el aumento último de la nafta, sino con el anterior. Y yo dije, bueno, esto igual Y va a nunca ser se seguramente sabe. bastante caro, pero imagino que Y ahora es una aumenta un poco anécdota más. en la vida. Ahora aumenta un ¿Y poco cuánto pagó la del tren? Sí, Entonces sí, que sí. era todavía, qué sé yo, Napoleón. 5 lucas, 3 lucas. El tren, 4 Lucrecia. 2.500 cada uno. ¿Te das cuenta? Tenés 10 2.500 pasajes lo que cada valen uno. hoy, 10. Llenás el vagón. ¿Te das cuenta dónde estamos parados? La pucha. Bueno, que sea un buen viaje. Dale, veo que está todo listo como para que haya pronto alguna actividad. Sí, Horacio, sí. De hecho, bueno, hoy tendremos una actividad que va a estar organizando Facundo Manes, que va a hablar sobre el ¿dónde estaba desarrollo Facundo humano, Manes? pero eso tendrá lugar a partir de las 18. Facundo Manes, que, bueno, estuvo Habrá votado muy por cerca Lustó. de Probablemente. tener una posibilidad de ser uno de los jefes de bloque del radicalismo, pero Claro. finalmente se unificó y Rodrigo de Loredo fue el Claro. presidente del bloque Él aquí en quería la ser Cámara Baja. presidente y nada hoy va a más, estar dijo. Claro. Él quería ser Y el bueno, director del por hospital. eso. Me llaman en la guardia, no voy. Yo quiero ser el director del hospital. Bueno, no, pero mire, doctor, que Claro. lo están buscando en la guardia. No, yo soy el director del hospital. Es raro eso. A veces pasa. En O política. presidente Hoy va- o nada. Hoy va a estar brindando. ¿Viste cuando vos, ¿te acuerdas vos Claro. ibas a jugar a la pelota? Entonces decía, bueno, traje la pelota, muchacho. Bueno, como sos medio tronqueli, anda al arco. No, yo quiero patear. Anda al arco. No, yo traje la pelota. Bueno, le dejo la pelota. Y te la pinchaba. ¿Te acuerdas? Como el que se fue a Arabia Saudita. Claro. Yo porque no quiero hacer más Claro, stand-up, exactamente. ¿viste? Porque son... ¿qué hora es? 1:10. Si no, ¿viste? Yo creo que, Horacio, usted puede abrir un nuevo Sí, yo número puedo en su abrir la canal de puerta para ir a YouTube, resumiendo películas en un minuto. Estuvo muy bueno realmente lo que ¿Viste? hizo. Goodbye Lenin, Muy pero bien mirala, explicado. después no te hagas el gil. Yo tenía Sí, un, sí, no, yo ahora tenía la un voy a querer compañero mirar, obvio. periodista que decía que leía libros y le pagaban como columnista literario. Lo máximo que hacía era la solapa. Terminó, lo he rebautizado hace muchos años en muchos lados el solapero. Pero... Un arte igual, ¿eh? Te digo. ¿Ser solapero? No, digo, con tan poca No. información, inventar una columna, escribir algo, Y le hablar. pagaron años. Wow, claro. Wow, claro. Vos no sos de esa generación. A vos, en la secundaria estudiabas el resumen Lerú. Mabel es muy joven igual. ¿Te acuerdas el resumen? Ahora tiene otro nombre.
Y la- Rincón El del Rincón Vago del en algún Vago. momento, ¿no? Claro. Pero Pero más hay allá una Ya debe haber frase. caducado Claro, también. claro. Pero hay una frase que dice: cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sí. Sí. Porque vos crees que quien te pregunta no la tiene clara, no, no la tiene clara. Claro. Me mandó febrero. ¿Estudiaste, pibe? Ay, Gonzalo, Gonzalo. ¿Cómo me voy a acordar de usted? Dentro de Bueno, 50 Horacio, años, le agradezco mucho. en un geriátrico top que voy a estar. Bueno. Y me voy a pasar mis y propios lo podría ir a cassettes. visitar y mirar juntos No, no, una no, película. no te molestes. Lo- Si te cuesta agarpar 30 lucas a Mar del Plata, donde yo voy a estar, es más lejos. Bueno, Bueno, pero las como visitas estamos son sobre la hora, gratuitas, Horacio, imagínate. en menos de un minuto usted puede leer el comunicado del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Martín Menem, por favor. Sí. Bueno, Horacio, vamos a hablar un poquito entonces de esto que ha sido noticia el fin de semana, referido a lo que tiene que ver con el presidente Martín Menem, que también se ha manifestado en referencia a las cuasimonedas que proponen algunas provincias, obviamente en rechazo con esta propuesta, lo puso en X, ex Twitter, hace unas horas atrás, también retuiteando un posteo que hizo Rodrigo Marra, por ejemplo, pero también expresándose sobre la situación de La Rioja, pero nos referimos a este comunicado que realizó justamente Martín Menem, que voy a pasar a leer respecto a lo que fue esta publicación el viernes a partir de las 19:46 en la red social X, puso: en consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, atentos. Iniciamos hoy un camino de austeridad, esto en línea con lo que ha comunicado a nivel nacional Javier Milei a través de la oficina de prensa. Se termina la pauta publicitaria a partir del día de la fecha, no puso en referencia a lo que tiene que ver con un año, sino que no habló de tiempos, simplemente que se termina la pauta publicitaria de la Cámara de Diputados a partir del día de la fecha, es decir, desde el viernes pasado. Durante todo el 2023, esta Cámara erogó en ese concepto 1.700 millones de pesos, escuchen bien, equivalentes a más de 3 millones de dólares. Estos son números explícitos que ha presentado el presidente de la Cámara, Martín Menem, siguiendo con este camino de la austeridad respecto a lo que va a venir de aquí en adelante. Este es el primer paso que estamos dando al 5.º día de haber asumido la responsabilidad de dirigir los destinos de este cuerpo. No podemos utilizar el dinero de los contribuyentes en cuestiones que no hacen al estricto funcionamiento de la institución. Y además Horacio puso abajo: quedan en revisión a partir de hoy todos los recursos que se utilizaban para viajes al exterior. No autorizaremos este tipo de erogaciones a menos que tengan un objetivo trascendental de trascendental importancia para este cuerpo. Bueno, este es el tuit, este es el posteo que realizó en la red social X Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, en consonancia con lo que está haciendo a nivel nacional el presidente de la Nación a través de Adorni, el vocero presidencial, y de la oficina de prensa, hablando del camino de la austeridad, hablando de cuáles van a ser las cuestiones que se van a achicar en cuanto al gasto, y también la Cámara de Diputados a través de su presidente se ha expresado en esta misma línea. Bueno, vamos a hacer un corte y cuando vos lo dispongas, vamos y volvemos. Dale. Vamos con Diputado TV. Dale, Horacio. La gran pantalla plural de la República Argentina. Vamos y venimos. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias. Esta va a ser mi última vez, así que además de agradecerle a cada uno de los periodistas, también le quiero agradecer a cada uno de los productores que llaman por teléfono, que muchas veces preguntan de los mobileros cuando estamos en la sesión o en las reuniones de comisión, que siempre han sido muy respetuosos conmigo y muy considerados en un montón de situaciones, así que solo agradecimientos absolutamente a todos. Gracias.
Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy... a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno... Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. El pluralismo que tienen ustedes, inclusive la apertura y el respeto hacia cada uno de nosotros con el pensamiento, lo hacen y lo practican día a día. Y también creo que la gente lo sabe y es bueno, y yo abogo para que ustedes continúen, porque esta herramienta nos sirvió siempre a todos.
Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario, y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ah, vos. ¿Cuál? ¿El de la ensalada de acá a la vuelta que valía una luca? ¿Que lo puso 2? Uy, cuánta ensalada se va a quedar comiendo. Bueno, te voy a pedir declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados. El diputado Martín Menem, entre otras cosas, dice: quiero agradecer especialmente a mi querido pueblo de La Rioja que me confirió el honor de representarlo en esta magna Asamblea Legislativa, expresión más cabal de la democracia. Muchas gracias a mi provincia y a todos los que vinieron hoy de mi provincia. A modo de hacer referencia, La Rioja fue la primera provincia que visitó en términos políticos el actual presidente electo de la Nación y donde se constituyó como partido La Libertad Avanza. Acompañé desde el principio al presidente Javier Milei porque creo firmemente en el supremo valor de la libertad. La libertad, esa misma que está mencionada 3 veces en nuestro himno nacional y que reza en nuestro preámbulo, en una parte, cuando dice asegurar los beneficios de la libertad. Necesitamos más libertad para poder vivir dignamente. Decía mi ilustre comprovinciano Joaquín B. González en su obra La Revolución: difícilmente se encuentre una llama más voraz que la ambición de libertad en el corazón de los hombres. Sí, claro. Ahí se pregunta don Pablo, claro, fue un gran escritor, un hombre muy comprometido con la educación, Joaquín González. Lo que sí no tengo claro, se me perdió su letra B corta, cuál es el segundo nombre. Pero fue un gran educador, un hombre de pensamiento, Joaquín González. Bueno, Coti, avancemos en otra historia. Dale. Horacio, bueno, escuchábamos recién al presidente de la Cámara de Diputados, que sabemos fue electo hace muy poquitos días, a partir de la elección que se llevó adelante el 7 de diciembre último en este recinto, y a partir entonces de esta nueva designación, por supuesto a raíz de que hay un nuevo gobierno en la República Argentina, vamos a repasar algunas de las cuestiones reglamentarias. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las funciones que tiene el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso, y a partir del 7 de diciembre, entonces, Martín Menem. Específicamente, a partir del capítulo 4 del reglamento de esta Cámara, se empieza a detallar cuál es toda la actividad, todos los deberes, atribuciones, funciones y cómo también es el tema de la elección, algunas cuestiones más respecto específicamente de la presidencia de la Cámara. Específicamente, sabemos, ¿no?, que el reglamento de la Cámara de Diputados está organizado a partir de artículos, por supuesto, y en su artículo 39 se refiere específicamente a las atribuciones y deberes del presidente de la Cámara, que son las siguientes. En primera instancia, llamar a todos los diputados y diputadas al recinto y abrir las sesiones desde su asiento. Sí. Parecen cosas como muy obvias, muy básicas, muy obvias, pero que tienen que ver con el debido funcionamiento de la Cámara de Diputados. Es decir, tiene que estar todo especificado, ¿no? Porque, de hecho, ha habido la semana pasada una discusión reglamentaria en la Cámara Alta, ¿no?
Es decir, a raíz de la última sesión que se llevó adelante el miércoles de la semana pasada, hubo una discusión respecto del reglamento entre Unión por la Patria, de la mano de Juliana Di Tulio en este caso, y el resto, ¿no?, de quienes conformaron esta nueva mayoría virtual, podríamos decir, respecto de si se podía llevar o no adelante esta sesión. Por eso es tan importante. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora es senadora, yo la conocí en América. Fue columnista, ¿cómo se llama? Que es senadora, que la hizo callar, o sea, Di Tulio. Carolina Lozada. Carolina Lozada. Yo la conocía de América porque era columnista de las cosas claro. que hacíamos. Bueno, justamente en ese sentido, y esto que estás rescatando, Horacio, fue parte de lo que luego se viralizó. Porque ¿no? ella, lo que yo no entendí, porque como no conozco la operatoria o la operativa, qué sé yo, ella se baja para que entre otro. Claro, se presentaron las renuncias de las antiguas autoridades. Entonces. Eso se pone a disposición del cuerpo y se vota. Sí, hasta ahí entendí. Y después había que votar, obviamente. ¿Y qué es lo que ella se corre para que otros jueguen? Eso no entendí. Bueno, y ella entonces, lo que fue hasta hace un rato el oficialismo, perdió. Ella era autoridad y puso a disposición su renuncia. Fue una estrategia. Exacto. Es decir, corre del juego para que avance la libertad. Después fue vuelta a ser electa fue elegida de nuevo, claro. En ese juego fue una jugada de ajedrez. Sí, digamos que para que haya nuevas autoridades tienen que primero renunciar las primeras. Pasa que como no conozco el reglamento, digo, ¿qué pasó acá? Esto no es la mesa de intratables, es otra cosa. Es un poco más complejo. Es un poco más complejo, y más responsable, pero bueno. Tal cual. Bueno, es importante también aclarar que el Senado de la Nación tiene su propio reglamento y que hay diferencias entre unos y otros, y de hecho por eso es que sucedió esto la semana pasada y estamos haciendo este repaso. Sumo otra pregunta. Sí. Vos hoy nos anoticiaste que mañana presidente, ministro del Interior, recibe 24 gobernadores. Sí. Que están representados, digo para aquellos que nos están mirando, cada uno con senador y senadora, que en realidad es la Constitución. Es decir, lo que mañana salga de esa reunión es un título o algún preconcepto, indefectiblemente después que se reunió con el presidente, el ministro y equipo, cada gobernador se va a reunir con sus senadores para ver cómo sigue la historia. Bueno, es muy probable, sí, claro. Por supuesto. Digo, para poder seguir lo que ahora se llama en Twitter el hilo. Sí. A ver, me parece que lo que mañana va a suceder es la primera reunión de un presidente recientemente está bien, asumido. Desde la formalidad está todo bien. Sí, desde la formalidad. Después me parece, no sé qué tanto margen tendrán en esa reunión los gobernadores para plantear algunas cosas. Ya están planteadas de todos modos y se las plantearon a Franco, que es el ministro del Interior. Si dicen no tengo un peso. No, pero acá... Ese señor que el otro día dijo, ¿quién es? ¿De La Rioja? El que lo agarraron bailando con el palito. No, ese es San Luis. Claudio Poggi me parece que sí. Claudio Poggi, que dijo la plata, los aguinaldos, todo en cuota. Sí. Y vi un video que él entra bailando, digo, ¿qué Fred Astaire? ¿Quién es? Sí, bueno, hubo un contraste entre un mensaje con muchísima 24 austeridad, horas, 24 horas. Sí. Yo entiendo que a lo mejor se encontró con nada. Sigamos en la misma línea, aunque sea una postura. Viste que lo gestual... Es decir, los gestos, que no es Marcel Marceau, los gestos frente a una comunidad valen más a veces que, bueno, no tengo un mango. Y no tengo un mango. Ser y parecer. Totalmente. Yo entiendo la alegría de alguien que es consagrado. Pero, qué sé yo, me parece, soy un señor... Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bueno, pero digamos, yendo a tu pregunta, está claro que el gobernador, la gobernadora, los gobernadores van a articular con su representación en la Cámara Alta. Algunos gobernadores, como el calendario estuvo escindido, digamos, del nacional, puede pasarle que no tienen representación. Pienso en Jujuy. ¿Cómo no tiene representación? El gobernador de Jujuy es radical. Claro. Y el radicalismo por Jujuy no tiene senadores. Ah, mira qué interesante desde dónde lo planteas. Te regalé una nota. Te regalé una nota. Empezarla ya a escribir para el domingo. Está bueno eso. Es bueno eso. Público querido. No, me equivoqué de teatro. Acá no hay nadie. Claro. Exacto. Es muy interesante eso. Claro. ¿No? Es muy interesante. Sí, claro. ¿Qué estás buscando?
Tengo el reglamento de la Cámara acá. Ah, bueno, dale, pero está bueno. Pero está muy bien planteado eso. Sí, es claro, decir, es verdad. yo me siento con el presidente de la República, con el ministro de Economía y el ministro del Interior. Bueno, y ahora sé lo que quiera, sí, pero yo no tengo a nadie en el Senado. Es buena esa. No a todos le pasa, me pero ayudaste bueno, a pensar, claro que... a mí me gusta pensar. Sí, está bien. Sí, por eso no es tan lineal y también Tampoco es importante que exista esta reunión, que luego veamos cuáles son los gestos me gustaría armar un programa políticos. aparte de este es un segmento de noticias y de información, pero un programa con debate, este tipo de programa de debate, con representantes de uno y del otro, con tribuna, es un golazo. Es un golazo, pero es un golazo, le digo a la querida producción, desde todas las esferas. El 2024 está acá nomás, podemos empezarlo. No, acá podría entrar una tribuna, ya que nuestro canal es un canal plural, muy plural, y eso doy fe totalmente. Tribuna, ida, vuelta, y a cualquier hora, 24 horas, debate, pero no nos gana nadie. Pero no nos gana nadie, ¿no es cierto, queridos amigos? Hay que buscarle la vuelta. El rating es eso. Y sí. Buscarle la vuelta de interés. ¿Sabes? Por favor. Sigamos. Dentro de las atribuciones y deberes entonces del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación se encuentran también dirigir la discusión de conformidad al reglamento, es decir, basarse en este reglamento que decía que tengo acá en el teléfono y que es parte de lo que estamos viendo, por supuesto, en lo concerniente específicamente a la presidencia de la Cámara. Tiene que guiarse específicamente por este reglamento de la Cámara de Diputados. Tiene que también llamar a los diputados y diputadas a la cuestión y al orden. Es quien ordena, ¿no? La sesión, básicamente. Sí, ahí veo la cuestión, por ejemplo, me pienso en las cuestiones de privilegio. Sí. A veces sucede ¿Qué que... es una cuestión de privilegio? Ya la palabra me jode, pero... el término no te gusta. ¿Privilegio? Y no, ¿cómo me gusta la palabra privilegio? No, cuestión de privilegio es... técnicamente es cuando puede haberse sentido tocado o un diputado o el cuerpo. Entonces hay un diputado o diputada que pide una cuestión de privilegio para hablar sobre, no sé, lo que declaró un ministro, lo que declaró un secretario, cuestión de privilegio. Después, con el paso del tiempo, un poco se fue... Eso dice el reglamento. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto es un momento que utilizan los diputados y diputadas para parlamentar. Entonces sucedió algo en la semana o los días previos. Y tira su opinión. Exacto, entonces... porque lleva el tema al recinto. Lleva el tema al recinto y por ahí no atañe estrictamente a la Cámara, o la Cámara no se ve... O a los proyectos. No suma, decís vos. La Cámara no se ve tocada, no se ve aludida. Aludida es la palabra. Exacto, aludida, o el diputado o la diputada. ¿Un diccionario de sinónimos? En mi casa no. Yo no te pregunté si en tu casa. ¿Tienes un diccionario de sinónimos? No. Aparte de buscar en Google. No tengo. Pero... No estaría mal. No está mal para nada. Aludida. En referencia. En redacciones hay todavía diccionarios de sinónimos. Y está muy bien que así sea. ¿Usted cree que a mí es una idea disparatada? No, se me ocurrió porque sí. ¿Antónimos y sinónimos tiene? No. Así no podemos seguir. Pero sígalo. Dale. No, bueno, lo que quiero decir es... che, estamos parlamentando sobre este tema. Sí, se dice. Che. No, che lo agrego yo. Pero pasa muchas veces que se desvía la cuestión. Sí. Entonces, hay que volver estamos discutiendo, estamos debatiendo ganancias. Hablemos de ganancias. Yo sé lo que estás diciendo. Horacio, está hablando Coti, no te vayas por las ramas. Dale. Bueno, esto que ejemplificaba recién Pablo está bueno entonces para comprender a qué se refiere en el punto 4, ¿sí? De las atribuciones y deberes del presidente de la Cámara. También es quien propone las votaciones y proclama sus resultados, es decir, no cualquiera dice cómo termina la votación, sino que es justamente deber del presidente de la Honorable Cámara decir cómo efectivamente fue el resultado de una votación y llamar a esa votación en cualquier proyecto. Siempre me dio duda las no nominales, la mano alzada, digamos. ¿Qué duda en qué sentido? ¿De que si daba o no daba la cuenta? Claro, digo... Sí, eso me parece que es una cuestión más de lo que estaba acordado y lo que se sabe que va a suceder, porque nadie cuenta... Exactamente. Pablo se refiere al momento en el que se hace una votación que no es nominal. Esto significa que no marcan en el sistema
como es el sentido de su voto, sino que se levanta la mano, bueno, ¿quién está a favor? Levantamos la mano. Y entonces, muchas veces no es claro, más cuando es un segundo en el que levantan la mano. Es más rápido. Ha sido aprobada. Todo, entonces, claro. Yo también tenía la misma duda al principio, y es como, bueno, definitivamente ya está acordado. Ya está acordado y ya se sabe si sale o no se sale. Claro, bueno, pienso en la ley Nicolás, si mal no recuerdo, en la sesión, del previa 7. de la sesión preparatoria, Exacto. se puso sobre tablas, se aprobó, no, el dictamen no, se sí, aprobó lo que la pasa ley, es que, pero quiero decir, se aprobó la moción de lo que pasa es que no estaba dentro del temario. Claro. Entonces, al no estar dentro del temario, se necesitaba una mayoría especial para la aprobación, y en este caso, fue mano alzada, me parece. ¿Cómo? Si mal no recuerdo, porque como decís vos, es un instante, fue a mano alzada, ambos. Primero aprobar el tratamiento y después aprobar en sí mismo el dictamen que se leyó ahí. Creo que Goyan había leído una breve modificación. Exactamente. Una pequeña modificación. Sí, definitivamente. Bueno, también es deber y atribución del presidente de la Cámara preparar el orden del día en defecto del proyecto de la Comisión de Labor Parlamentaria, es decir, esa reunión que se hace antes, donde habitualmente es donde se acuerdan estas cosas que mencionábamos con Pablo, es decir, bueno, hay cuestiones que se acuerdan entre los distintos bloques, generalmente con los presidentes de cada uno de ellos, para saber hacia dónde va a ir la sesión, por ejemplo, qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después, si los homenajes van al principio, si van al final, en qué momento se hacen las cuestiones de privilegio, el orden, el tratamiento, ¿no?, de cada uno de los proyectos y las iniciativas, y es que a eso se refiere entonces el punto 6 de este artículo 39 del reglamento de la Cámara de Diputados. También es deber y atribución autenticar con su firma el diario de las sesiones, que servirá de acta y cuando sea necesario todos los actos, órdenes y procedimientos de la Cámara. Punto 8, lo vamos a poder ver en la próxima placa, recibir y abrir las comunicaciones dirigidas a la Cámara para ponerlas en conocimiento de esta, hacer citar a sesiones de tablas y especiales, algo de lo que decía recién Pablo, ¿no? Es quien se ocupa de hacer esta citación. Sí, también, en general ahí es un bloque que pide la sesión especial, claro, ¿no? O varios bloques que piden una sesión especial, sí, y después... para la sesión especial tienen que tener 10 presidentes, 10 firmas de diputados, diputadas, para justamente que la presidencia tenga la obligación de hacer la citación, ¿no? Exacto, porque además forma parte de las conversaciones que hay siempre en la Cámara, de que ya no hay sesiones ordinarias. Claro. Entonces, por lo tanto, cuando se juntan estas firmas que menciona Coti, ahí el presidente o la presidenta de la Cámara está obligado u obligada a convocar a una sesión especial con temario ya predeterminado en la petición, ¿no?, que viene, en la solicitud, petición. Bueno, vamos a poner un ejemplo concreto. Fue lo que pasó en el... A ver, pasa muy seguido, claramente, sí, muy seguido, pero un momento donde quedó esto muy expuesto y fue uno de los temas de los que se habló, del tipo de citación, fue en agosto, cuando la oposición de ese entonces, Juntos por el Cambio, logró las firmas que necesitaba para pedir la sesión para tratar la ley de alquileres. Entonces, el 23 de agosto, finalmente se llevó adelante esta sesión por pedido de Juntos por el Cambio, y quienes firmaron, ¿no?, acompañaron con su firma este pedido, a pesar de que el oficialismo de ese entonces tal vez no tenía la intención, no importa, porque a partir de que se logran las firmas necesarias, hay una obligación por parte de la presidencia justamente de convocar a esa sesión especial. También es atribución y deber proveer lo concerniente a la policía, orden y mecanismo de la Secretaría, así como también presentar la aprobación de la Cámara, los presupuestos de sueldos y gastos que se hagan en la misma Cámara de Diputados. Seguimos, hay algunos puntos más. Nombrar todos los empleados de la Cámara, con excepción de los secretarios y prosecretarios. Respecto a este tema hay una aclaración que la compartimos también respecto de las vacantes que ocurran dentro del personal cuya designación corresponde al presidente en virtud de lo dispuesto en el presente inciso, serán provistas en lo posible por ascenso dentro de las respectivas categorías, tomando como base la competencia, aptitudes acreditadas y la antigüedad en el empleo. En caso de creación de cargos nuevos, se proveerán previo concurso de selección cuyas bases establecerán las autoridades de la Cámara. Es decir, está todo bien detallado, bien explicado respecto
respecto de, en este caso, el nombramiento de los empleados de la Cámara de Diputados, con algunas excepciones. También es atribución y deber remover los mismos cuando así proceda legalmente, refiere al punto anterior, y en general hacer observar este reglamento en todas sus partes y ejercer las demás funciones en el que él se le asignen. Después hay, si no me equivoco, ahora sí el tema, la intervención. ¿Cómo es la intervención del presidente durante el debate? ¿Cuál es ese rol? Además de estas designaciones específicas de cuáles son los deberes y atribuciones que tiene que tener. Bueno, no puede dar su opinión desde su asiento. Punto uno. Es decir, esto que decíamos antes es quien se ocupa de ordenar la sesión. De hecho, muchas veces sucede que, sea cual sea el color político de quien esté en ese momento ocupando la silla de la presidencia, hay o suele haber reclamos de la oposición respecto de: presidente, a usted le corresponde solamente ordenar la sesión y no puede favorecer a su bloque ni emitir ningún tipo de opinión, ¿no? Mientras estás sentado ahí deberías tener una posición lo más ecuánime. Exacto. No, una posición ecuánime, no lo más ecuánime, una posición ecuánime. Mientras estás sentado ahí, estás presidiendo, digamos, la sesión. Para todos los bloques. Para todos los bloques, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si quiere tomar la palabra y quiere tomar posición o emitir alguna opinión? O se siente aludido o aludida. Exactamente. Y quiere contestar. Puede hacerlo, pero no puede hacerlo desde su asiento, ¿sí? Entonces, ahí lo que va a hacer va a tener la posibilidad de emitir su opinión y a tomar parte, pero justamente tiene que hacerlo siendo reemplazado, ¿sí?, en su asiento, porque siga justamente en la línea, y ocupar su banca para poder emitir su opinión desde ahí. Bien, es decir, mientras esté en su rol de presidente de la Cámara de Diputados, tiene que básicamente ocuparse de ordenar la sesión y realizar todos los puntos que mencionamos recién. Tenemos sobre el voto del presidente, cómo funciona el voto del presidente, en qué momentos tiene la posibilidad de votar. Bueno, solamente vota el presidente de la Cámara de Diputados en caso de empate, ¿sí? Es decir, que haya una necesidad de desempatar explícita y puntual, si no, no emite su voto durante la discusión y la votación al sufragio de los proyectos de ley. Y además hay dos excepciones más. Puede votar en aquellos asuntos en cuya discusión hubiese tomado parte, siempre que no quiera hacer uso de igual derecho el diputado que lo está reemplazando, es decir, algo parecido a lo que mencionábamos anteriormente, ¿sí?, que ocupe parte del recinto porque es parte de esta discusión, y en todos los asuntos respecto de los cuales la Constitución Nacional exige mayoría absoluta o especial. En tal caso, deberá informar al cuerpo su determinación antes de la votación. Es decir, que existen estas dos excepciones, estas dos posibilidades respecto de la votación del presidente de la Cámara, además de la hora del desempate. Y por último, tenemos la duración de las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación. Lo tenemos en la última placa para compartir con ustedes. Ahí está. El presidente y vicepresidentes nombrados con arreglo al artículo 2 durarán en sus funciones 1 año. Bien. Si vencido el término no hubieran sido reemplazados de acuerdo a lo establecido por el mismo artículo, van a continuar en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciere. En caso de que el presidente terminara su mandato como diputado, ¿sí?, será sustituido en el desempeño de sus funciones por los reemplazantes indicados en el artículo siguiente. Es decir que, según el reglamento, se supone que las autoridades de la Cámara duran solamente 1 año, lo que pasa es que si no se realiza esa votación a fin del año siguiente, todo sigue como ya estaba designado. Yo creo que el último año de Cecilia Moró no había sido, puede ser, votada nuevamente. Me parece que bueno, eso, prolongó es como que se prorroga su solo, presidencia, digamos, claro. Porque se modifica únicamente a partir de la convocatoria que se renueven las autoridades. Estaba pensando en las presidencias de Senado y de Diputados, ambos desempatan o ambos votan únicamente si se desempata. Sí. La diferencia entre Senado y Diputados es que Senado viene en la fórmula presidencial, por lo tanto es un presidente o presidenta ya determinado, mientras que en Diputados está electo por sus pares. No es un dato menor.
Pero bueno, ahí estamos. Gran informe respecto de... Muy bueno. Muy bueno. Las No solamente funciones no le interrumpí porque conozco más o menos y quería aprender. del presidente o presidente de Sobre la Cámara. todo porque hubo mucho trabajo muy puntual. Vamos con más testimonio del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Martín Menem. Entre otras cosas dice. Uno de los principios fundamentales que guiarán mi desempeño es el de la ecuanimidad. En virtud, daré el mismo tratamiento a todos los señores diputados sin distinción de banderías políticas ni del tamaño de sus respectivos bloques. Otro principio fundamental al cual me ajustaré es el de la imparcialidad. No solo porque es atinente a la naturaleza del cargo, sino también porque debo responder a la confianza que me han dispensado al designarme para ejercer esta delicada función. Trataré durante mi gestión de hacer prevalecer el espíritu de conciliación por sobre los conflictos que se generen entre los integrantes de esta Cámara. Por cierto, que mi desempeño se realizará respetando todos los principios de la democracia, porque en definitiva los parlamentos representan su símbolo más emblemático. Si, como se dice, los parlamentos son las instituciones más representativas de la democracia, sobre todo por su pluralismo político, es imperativo que en su funcionamiento se respeten sus principios, predicando siempre con el ejemplo. La Argentina vive momentos extremadamente difíciles. Tenemos una inflación que supera los 150 puntos en aumento, la pobreza por encima del 44% y el estancamiento económico que lleva más de 12 años en la Argentina. No lo estoy diciendo como crítica, sino estoy describiendo una situación sobre la cual todos tenemos que trabajar para superarla. En nuestro caso será sancionar las leyes que sean necesarias a los fines de introducir las reformas que nos permitan salir de esta grave situación que afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Estoy convencido que debemos trabajar duramente para superar el descrédito en que ha caído la política en general y el Parlamento en particular, para lo cual tenemos que regularizar y dinamizar su funcionamiento. En ese sentido, ya en la gestión promoveré la reforma del reglamento, deseando que todas las bancadas participen en la elaboración y aprobación del texto de las modificaciones que se acuerden. También va a resultar indispensable reducir los gastos de esta Cámara, cuyo exceso viene motivando rigurosas y justas críticas de todos los ciudadanos, para lo cual tendremos que desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara. Como ya dijo nuestro presidente electo, no hay plata. Bueno, hasta ahí la palabra del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo seguimos? Ayer era muy tarde y vi... tarde, ¿no? Nunca se sabe cuándo es temprano, tarde cuando uno prende o televisor o los aparatos. Y vi entero el reportaje que me dio la oportunidad el diputado Stefani. Es bueno, me encanta el clima, porque también lo grabo a la noche. Señora, cuando usted diga, yo allá voy. Bueno, está bueno. Está bueno. El tema financiamiento educativo es esencial. A ver, por ejemplo, Dalia Tabela, ¿qué dice usted al respecto? No tenemos todavía claridad respecto de cuáles van a ser los equipos que acompañen a Carlos Torrendel en la Secretaría de Educación, por lo tanto no sabemos tampoco cómo se va a conformar el área de políticas universitarias, ni qué rango va a tener, si subsecretarías, si secretarías, si dirección. Todavía esto está como en una nebulosa, ¿no? Me parece que con el tema del presupuesto universitario no es la primera vez que nos pasa. Yo les quiero recordar a ustedes en el año 19, en la transición entre el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno del expresidente Fernández,
tampoco hubo presupuesto aprobado y se comenzó a trabajar con el presupuesto reconducido. Un presupuesto reconducido es el presupuesto de cierre de diciembre del 23, extendido o prorrogado hasta tanto se aprueba el 24. Si vos me preguntás, digo, yo creo que los primeros 2 meses del año pueden avanzarse de esta manera, coinciden además con los 2 primeros meses en que las universidades funcionan. Digamos, enero es un mes que está cerrada prácticamente la universidad, salvo la última semana que empiezan las tareas administrativas, y febrero es mes de exámenes finales y cursos de ingreso. Con lo cual, digo, en términos del calendario académico, uno podría pensar que con estos 2 primeros meses, garantizado el pago de salarios con la última paritaria firmada y con las cuotas de los gastos de funcionamiento que se habían dejado establecidas por el ministro anterior, uno podría comenzar la actividad académica, no voy a decir sin dificultades, pero voy a decir de manera, digamos, controlada, si querés. Ahora, en marzo el presupuesto 2024 tiene que estar, porque si no vos no podés abordar desde la planificación universitaria ni las nuevas carreras, ni los proyectos de investigación, ni los proyectos de extensión, ni el funcionamiento de los hospitales. Digo, me parece que todo eso a partir de marzo ya empieza a ser de carácter urgente, y de no haber o de no mediar una actualización del presupuesto por la inflación existente, estamos ante una situación crítica para el sistema universitario. Bueno, hemos tenido una entrevista con la diputada Tabela. ¿Sabes quién sabe también mucho? El diputado Cantero. Y sobre este particular opinión. La posibilidad, digamos, de que los números y la posibilidad de la convivencia en la Cámara y en las distintas comisiones que se formen permita, digamos, que haya diálogo y que haya posibilidad de trabajar en esto, se trabajará. También hay que ver cuál es el planteo, porque generalmente en este tipo, digamos, de iniciativas, siempre hay una cuestión que tiene que ver por cómo se va a financiar, digamos. Y el cómo se va a financiar tiene que ver básicamente con el Ejecutivo. O sea que toda la bajada de línea que venga, digamos, del Ejecutivo va a condicionar duramente este tipo de cosas, por más buena voluntad que haya desde los legisladores para hacerlo. Está don Cantero diciendo lo propio. Pero para entender de qué se trata, Pablo Varela, por favor. Bien, proyecto de ley de financiamiento educativo que finalmente no fue tratado en el recinto, pero que sí tuvo dictamen de comisión, y que, bueno, tiene que ver con el ex oficialismo, con el anterior oficialismo, con el Frente de Todos o Unión por la Patria, y con el ex candidato y ex ministro de Economía, Sergio Massa, que impulsaba este proyecto, y que acá vemos algunas placas para entender un poco más de qué se trata esta iniciativa, que uno entiende que con nuevo oficialismo muy probablemente no termine de ser tratado y aprobado. El proyecto buscaba aumentar la inversión del 6 al 8% respecto del Producto Bruto Interno, y establecía metas políticas generales para todos los niveles de enseñanza. La actual ley de educación establece que tiene que haber una inversión en educación equivalente al 6% del Producto Bruto. Bueno, esto buscaba elevarla al 8%. Fue presentado en septiembre pasado, es decir, en septiembre de este año, por los ministros de Educación, Jaime Persic, y el de Economía, Sergio Massa. Obviamente estamos hablando del organigrama de ese momento, septiembre de este año, que todavía no concluye y que viene muy, muy, muy cargado. Siguiente placa. Vemos que el texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de 7 años, desde el 6% hasta el 8%. Bueno, acá está un poco, no solo los montos, sino establecido cuál sería el periodo o la periodicidad de ese crecimiento, es decir, establece un horizonte de 7 años. El 6,5% del Producto Bruto estará destinado a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, es decir, la educación bien inicial, y la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y el 1,5% restante a lo que tiene que ver con los niveles universitarios, es decir, ya la educación de grado. Vemos en la siguiente placa que plantea modificar la proporción de aportes del Estado Nacional, las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires,
invirtiendo los porcentajes actuales de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y el 40% por los 24 distritos. Recordemos hoy que la educación está básicamente en manos de las provincias. Después, por supuesto, hay algunos establecimientos educativos, sobre todo secundarios, que son o que forman parte del proyecto o del presupuesto nacional, las universidades desde ya, pero básicamente la educación fue transferida en la década de los 90 a ser una competencia de las provincias. Propone la incorporación de los institutos de educación superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, es decir, por las provincias, diferenciándolas de las universidades nacionales, que son financiados por el Estado Nacional. En este sentido, los institutos de educación superior y principalmente los de formación docente se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de educación inicial, es decir, de 45 días hasta 3 años. En la siguiente placa vemos que incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el nivel inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y de egreso, es decir, tasas de permanencia me parece que reducirlas, tener un mayor nivel de alumnos egresados, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros. Bueno, esto tiene que ver con las tablets y demás. Esta es... bueno, acá hay un error temporal en la redacción, pero el proyecto fue debatido en la Comisión de Educación, la que encabezaba en su momento Blanca Osuna. Ahora obviamente no están nuevamente distribuidas las comisiones. Habían pasado más de 14 expositores, había estado incluso quien fue en su momento el ministro de Educación. También pasaron rectores de universidades nacionales, decanos y demás. Y finalmente, esto lo agrego yo porque no está en la placa, obtuvo dictamen de comisión que, como decíamos al inicio de esta placa o de estas placas, no terminó o nunca fue al recinto para ser discutido. Uno de los puntos que marcaba la oposición de aquel entonces es que actualmente no se está cumpliendo esta idea o este piso de inversión que tiene que ver con destinar el equivalente a 6 puntos del producto a lo que tiene que ver con educación, y por lo tanto veían como muy ambicioso este proyecto, digamos, diciendo, bueno, si hoy no se cumple lo actual, porque exacto, pensaríamos que se cumpliría una meta un poco más elevada, ¿no? Creo que también está bueno aclarar, digo, por más que estemos haciendo un repaso de un proyecto que definitivamente formaba parte de las iniciativas de la gestión anterior, y que también tuvo sus críticas por parte de la oposición respecto de que se hacían parches, ¿no? Es decir, que se tomaban determinados puntos sobre lo presupuestario, las distintas designaciones, distintas partidas, para resolver problemas que definitivamente tienen acuerdo, ¿no? Como suele suceder en general, es decir, suele haber coincidencias respecto de cuál es el problema, pero no de cuál es la solución o cuál es el camino para llegar a esa solución. Y en este sentido, muchas veces Juntos por el Cambio, sobre todo, criticó a el Frente de Todos en ese entonces respecto de, bueno, se mandan muchas iniciativas por separado y no se manifiesta una integralidad, ¿no? A la hora de hacer una reforma, una modificación presupuestaria y si no entiendo mal, también fue parte, digamos, de la discusión en este proyecto y en este sentido, que también fue de alguna manera retomado el tema, ¿no? Obviamente, por cuestiones lógicas, incluso en el discurso presidencial de Javier Milei. Es decir, hubo una referencia al tema educativo, no específicamente a este punto, pero sí al rendimiento académico, y en este sentido también es que se vienen derivando todas las conversaciones y diferencias entre qué rol o cuánto tiene que destinar el Estado para. Sí, ¿no? Sí, hizo referencia sobre todo a los porcentajes de quienes terminan, de deserción, quienes no terminan, claro, deserción y demás. Pero bueno, es un tema muy importante
desde ya, que me parece que en el inicio de este gobierno está hoy la agenda puesta en lo que tiene que ver con lo económico y obviamente tienen un objetivo muy claro que es alcanzar el déficit cero. Está Después llegando a Buenos Aires uno de los hombres más duros del Tesoro de los Estados Unidos para leer, compartir y ver la letra más chica del ajuste fiscal. Está llegando en estos momentos. Sí. Yo digo, está todo bien, podemos hablar del financiamiento educativo y preocuparnos por los pibes y las pibas que no terminan, pero si vos no financiás, es muy difícil. Y si los del fondo te dicen, bueno, yo necesito que las cuentas estén limpias, pero cuando vos decís, bueno, y es algo más que el sueldo o los honorarios de un maestro, profesor o un gasto en cuenta corriente. Es algo más, es un proyecto. Cuando mira, yo el día viernes, ¿el viernes fue? Sí, jueves o viernes. No, ¿qué día fue? Pues la semana pasada participé de la colación de mi hijo menor, que tiene 17, de Joaquín, y que hizo gran parte de la primaria y gran parte de la secundaria en un instituto, colegio, que es que tiene formación, se recibió de bachillerato en formación de educación física, y ahora va a seguir otra cosa. Va a seguir jugando al básquet, bla, 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 pero es la vida maravillosa de Joaquín. Pero yo veía en el recorrido, no solamente de Joaquín, sino de los casi 100 pibes que había y pibas que había, la inversión educativa. Es decir, profesores, profesoras, conocimientos, tarea, esto, lo otro, así como hay millones de pibes en la Argentina. Entonces, si todo eso hay que corregirlo solamente porque las cuentas no cierran con el fondo, es muy difícil proyectar futuro, es muy difícil. Sobre todo familias que no tienen nada. Hablando de familias que no tienen nada, hay 350.000 hogares, 350.000 hogares que están sin luz en el Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Es decir, esto que voló todo. En la esquina de mi casa, una rama importante, sequísima. Cayó, se desmembró y cayó sobre un... Porque además, la ciudad se fue armando como un gran rompecabezas. Entonces vos tenés... Cuando yo era pibe, claro, estaba el cable del teléfono, el cable de la luz, ¿no? Después apareció el cable. Y hoy, en el caño del cable, tenés el famoso Wi-Fi. Y tenés todos los aparatejos que en esta vida moderna estamos sujetos. Y está todo tendido como puede. Entonces, si no viene primero, recién alguien me decía, si no viene primero a sacar la rama, claro, aquel que quiere decir, bueno, ese cable es mío, y el de la otra compañía este es mío, entonces los días se dilatan. Igual estaba viendo que van a importar energía. Energía hasta que todo se reanude. Es complejo, la verdad que es muy complejo, y leyendo y viendo, yo soy un analfabeto, viendo los meteorólogos, los pronósticos para el verano, con esos alertas, porque hay un cambio climático. ¿Puedo pasar un chivo para hoy? ¿Puedo pasar un chivo? Sí, claro. Claro. Hoy a las 11, no, miento, no, a las 11 no. Sí, a las 11, bien digo. A las 11 de la noche hablé con Gastón Tenenbaum. Pero Tenenbaum, sí, es el hijo de Ernesto, pero Gastón. Cuando me hablan de los padres, de los hijos, me vuelta suela familiar. Gastón, que tiene la edad también de otro de mis hijos, porque también es amigo de otro de mis hijos, de Pablo, sabe mucho sobre cambio climático, mucho sobre cambio climático. ¿Cómo se llama esta muchacha? Hablamos mucho de esta muchacha sueca. Greta Exactamente. Greta Thunberg. Greta Gracias. Thunberg. Greta Thunberg. Siempre me equivoco con una querida productora que yo tuve. ¿Te acordás, Mabel, de Nora Trumper? Sí. Claro, Trumper, gran amiga y gran productora. Buena gente, buena gente. No hace mucho mandé un mensaje porque se quedó sola, lamentablemente.
perdió a su compañero. Pero volviendo a la Greta, sí. Gastón Tenenbaum y otros jóvenes son los que militan en el continente sur en contra del cambio climático. Fue un fracaso la reunión que se hizo en Dubái, un fracaso. Porque se reunieron. ¿COP28 decís? Sí, fue un fracaso porque se reunieron los chinos, los americanos. Bueno, un día de estos, vamos, un día de estos. Hasta que no terminen de licuar todo lo fosilizado, que hace millones de años un dinosaurio cayó y ahora es un pozo negro, que después lo licúan con... nada, el planeta está caliente y tenemos estos líos atmosféricos y... Ahí estaba viendo que hay una alerta en el Río de la Plata, con picos de ola de 3 metros. Yo que soy un enano, mido unos 70 y algo, 2 veces mi altura, un tema. Usted se imagina cuando voy a ver básquet con mi hijo, ¿no? Voy a verlo, cuando se reúnen todo, qué sé yo, a usted puede pasar lo mismo. Y, hola muchachos, divinos. Stefani. Estuvo bien lo de Stefani. Vos sabés que, más allá de cualquier postura política, es un hombre que pelea por la vida. Primero por la suya, pero le importa la comunidad, mucho. Un hombre que fue navegante, hasta trabajó en prefectura, en guardacostas. Un hombre que tuvo responsabilidades en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Creó un puerto, el puerto de Ushuaia, y ahora está, ustedes que están por acá, el hombre quiere trabajar el tema de doble bandera, los beneficios de la doble bandera. Vos sos un barco americano, alemán, que es, le bajaste la bandera gringa y le pusiste la bandera de Liberia o de Panamá, entonces no pagás impuestos. Y vas escalando, entonces es muy difícil. Y me enseñó algo que yo creía, tenía un dato equivocado. Yo creía que ELMA, las líneas marítimas argentinas, la había creado Perón. Perón armó otra historia, pero se refundó con Frondizi, con Arturo Frondizi, y él trabajó en esa línea. Pero entre otras cosas, con esto hablamos con el diputado Stefani. A ver. Yo no llegué a ser gobernador, y obviamente que lo que hizo Estavillo en su momento era el momento de fundar la provincia. La provincia tenía 13.000 habitantes, en la década del 70... ¿Hoy hay cuántos? Hay 230.000, 240.000. Pero Estavillo le tocó la época de fundar Tierra del Fuego, se hicieron una cantidad de escuelas importantes, se hizo el puerto, se hizo el aeropuerto. ¿Es un hombre que lo quiere del pueblo? Sí. Sí, lo quieren, sí. Tierra del Fuego tiene mucha renovación. Claro. Porque es un lugar donde la gente, recién ahora, nosotros en 3 generaciones de fueguinos estamos logrando que la gente se arraigue. Porque la gente iba a trabajar y se volvía. ¿Tu familia se ha quedado? Yo tengo 4 hijos, 2 viven ahí. Una vive en Bangkok y otro vive acá en Cava. Bangkok. ¿Y qué hace en Bangkok? Bueno, ella tiene, yo tengo 3 nietos, ella es traductora, trabaja para la justicia, el marido es piloto de aviones de carga, así que viven bien, están ahí. Ellos eligieron ir a vivir ahí. ¿Y están bien? También. Después tengo otro hijo que vive acá, que es ingeniero mecánico y programa. Después tengo una hija que es abogada y vive en Ushuaia, y tengo otro más chiquito que se fue a trabajar ahora, programa un poco y está trabajando en una empresa de turismo. Decime, ¿cómo se vive o cómo viviste vos el tema, no solo guerra, sino posterior a la guerra? Estoy hablando de Malvinas. ¿Cómo la viviste vos, que sos un hombre tan argentino? En su momento, cuando yo tenía 21 años, estaba en la prefectura, me anoté voluntario para ir, obviamente que sí, obviamente que no fui. La Argentina se vivió en manera desigual, la guerra de las Malvinas, por esta simetría que tiene el país. No se vivió de la misma manera en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, que lo que se vivió en Buenos Aires. Es más, de hecho, para los fueguinos, las Malvinas es un sentimiento importante, permanente, las vigilias que se hacen. Nosotros tenemos muchos excombatientes que son héroes de la Malvinas, que los tenemos ahí, los tenemos ahí como una referencia ética y los cuidamos porque nos parece que
esto de que la Argentina pensara en la década del 70 cómo cobrar impuestos sin cobrar impuestos en las Malvinas con una zona franca, habla de que la Argentina, la soberanía de las Malvinas es indiscutible para cualquier argentino, pero mucho más para alguien que vive en la Patagonia. Es un tema, es un tema. Viste, cuando vivís, yo estuve un rato trabajando en Ushuaia, trabajaba en Canal 11 de Ushuaia. ¿Sabes por qué fui? Vos que, Gustavo, ¿por qué fui a Canal 11 de Ushuaia? En algún momento, trabajé en Canal 8 de Mar del Plata. Entre otras cosas, entre otros programas, Tiempo Libre con el amigo Sanier, claro. Pero había un camarógrafo, ya me voy a acordar de que lamentablemente el otro día la compañera Eva me lo recordó. Era el camarógrafo que salíamos a hacer notas y qué sé yo. Estoy hablando de hace 40 años atrás, 40 y pico años atrás, hace mucho tiempo. Y un día decide irse a Ushuaia y lo nombran director del... ¿Me queda? Un minuto, te lo cuento. Lo nombran director del Canal 11 de Ushuaia. Bueno, y yo en esa época conducía Cablevisión. Entonces yo tomaba todos los videos de la semana, de lunes a viernes, me iba con 5 cassettes, invitaba personajes claves de Tierra del Fuego, me sentaba en una pantalla y de qué manera rebotaba esa noticia en Ushuaia, con referentes. Entonces todo un año estuvimos haciéndolo. Todo un tema. Pero te lo voy a contar mañana. Otros temas. Bueno. Buena vida para vos. Igualmente. Y para vos y feliz cumpleaños para el papá. Bueno, muchas gracias. Gracias. Edgardo. Y Adriana también. Obviamente. Obviamente. Y bueno, te vayas. Estás en Diputado TV. Hasta mañana. Gracias.